Un avance rompedor. Así describen lo sucedido esta semana al oeste de Pokrovsk. Un movimiento que, según combatientes en terreno, podría despejar el camino hacia el Dnieper, dejando al enemigo con los ojos desorbitados. ¿Puedes imaginar la tensión en el aire? ¿El impacto de una jugada así? Este golpe no solo cambia las líneas en el mapa, sino la moral de los involucrados. Pregunta para ustedes. ¿Desde dónde nos están viendo? Indiquen en un comentario la ciudad y el país. El reciente avance ruso cerca de Pokrovsk ha tomado por sorpresa a muchos. Mientras tanto, en la retaguardia, los drones de la exrepública soviética intentaron, según fuentes militares, sofocar cualquier conversación sobre una posible solución pacífica, propuesta por figuras occidentales. Estos mismos drones lanzaron ataques contra el puerto de Ust-Luga en el Báltico, aunque, según informes, sin consecuencias graves. La noche del 25 de agosto se interceptaron 21 drones, algunos de los cuales casi llegaron a Moscú. En el frente, un contraataque de las fuerzas militares de la exrepública soviética en la región de Sumy, ordenado a toda costa por su comandante en jefe, lamentablemente se ahogó. Las fuerzas rusas continuaron sus asaltos en Yunakovka, consolidando su posición. La situación crítica obligó a Kiev a desviar sus ya escasas reservas de Sumy hacia Pokrovsk, debilitando otras áreas del frente. El Ministerio de Defensa ruso confirmó la liberación de Filia justo en el día de la independencia de la exrepública soviética, un día transformado en símbolo de derrota. Además, las fuerzas rusas se han acercado a solo 2 kilómetros de la principal ruta de suministro a Kupiansk desde Yarkov, lo que representa una amenaza inminente para una arteria vital del enemigo. Ayúdenos con la geografía de la emisión. ¿En qué ciudad y país nos ven ahora? Esto es crucial porque revela una estrategia de desgaste implacable. La retirada de reservas para tapar agujeros en el frente no es solo una táctica, es una señal de desesperación. Este despliegue forzado y desordenado amenaza con un colapso generalizado, una ruptura que podría abrir el camino hasta la región de Dnipropetrovsk. Para el habitante de a pie, esto significa que la inestabilidad se amplifica, afectando la seguridad y la economía regional. Es una espiral descendente. ¿Podrá la exrepública soviética sostenerse ante tanta presión? El impacto es directo en la vida de millones de personas. La escasez, la incertidumbre, el miedo a lo desconocido son la moneda de cambio. ¿Qué nos pueden pedir que verifiquemos para el próximo episodio? Envíen una sugerencia en los comentarios. Hay múltiples versiones, por supuesto. Oficialmente, se habla de una defensa férrea por parte de un estado vecino de Rusia y de éxitos informativos. Sin embargo, analistas independientes y blogueros militares como Podalyaka y Dos Mayores pintan un cuadro muy diferente. Ellos hablan de un frente que se desmorona y de batallones enteros, como el tercero de la 156 Brigada Mecanizada o el primero y tercero de la 33ª Brigada, que desaparecieron en un solo día. Una retirada masiva para cubrir brechas inesperadas, casi incontrolables. Aseguran que estos son rumores internos, filtraciones desde el terreno que pintan una realidad mucho más cruda que los comunicados oficiales. Contrastan estas cifras con los ataques de drones de la exrepública soviética, descritos como débiles y sin un objetivo militar claro, sino con la intención de sembrar el caos y el nerviosismo entre la población civil rusa. Para algunos, esta es una táctica de terror psicológico. ¿Podríamos estar presenciando un teatro del absurdo en la dirección de Pokrovsk, como lo califican algunos observadores? ¿A quién le confían la información sobre este conflicto? Compartan un nombre o una fuente en los comentarios. La frase, mientras se hablaba de la indomabilidad, el frente se desmoronaba, resuena con fuerza. Nos recuerda a episodios históricos donde la retórica vacía de los líderes chocó brutalmente con la realidad del campo de batalla. Es la retórica del siempre ganamos frente a la imagen de las tropas ahogándose por falta de reservas. Es el contraste entre la ostentosa celebración de Zelensky del día de su autodeterminación y ese mismo día un nuevo revés en el frente.
la significativa pérdida de filia. La palabra y la realidad se han disipado por completo, tal cual. Este choque de narrativas no es nuevo. De hecho, es una constante en los conflictos prolongados, donde el control de la información es tan vital como el control territorial. ¿Pero es sostenible cuando la verdad del terreno se impone? La clave está en cómo la exrepública soviética y sus aliados interpretan la negociación. Fuentes cercanas a las fuerzas que operan en la exrepública soviética insisten en que Kiev y Washington claramente no van a jugar a las negociaciones. Es decir, para nada. Esta postura, si es cierta, sugiere una intransigencia que solo prolongará el conflicto. Mientras tanto, el comandante en jefe de las fuerzas del estado vecino, Syrskyi, ha ordenado personalmente un contraataque a cualquier costo en varias direcciones, lo que subraya la determinación o la desesperación de su mando. Su pronóstico. ¿Cuándo creen que habrá un giro definitivo en el frente? Indiquen un mes y un año. El incidente del BTR americano capturado, adornado con banderas rusa y estadounidense, fue una jugada maestra de astucia. Nuestros muchachos se sacaron otro truco de la manga que dejó al enemigo con los ojos desorbitados. Se ha citado. Esto provocó una crisis histérica en el mando de la ex República Soviética y una fuerte reacción de Yermak, la mano derecha de Zelensky. La imagen de América, casi una deidad para algunos, siendo burlada de esta manera, enardeció a las tropas. Se dice que las unidades de la exrepública soviética se queman de rabia por este simbolismo tan poderoso. Es un golpe psicológico, más que militar, que demuestra cómo la narrativa es tan importante como los avances en el campo de batalla. Este tipo de acciones no solo desmoraliza al enemigo, sino que también refuerza la imagen de astucia e ingenio de las fuerzas rusas. Según la narrativa actual, el escenario más probable es una continuación del desgaste de la exrepública soviética. Rusia mantendrá la iniciativa, persistiendo con ataques metódicos y precisos, desmantelando la logística enemiga y agotando sus tropas. Se esperan más operaciones de contrajuego ruso, golpes a la logística de la exrepública soviética y una erosión constante de lo que queda de sus reservas. El escenario ideal para las fuerzas rusas es un avance significativo en múltiples frentes. Pokrovsk, Kupiansk, Zaporizhzhia, abriendo nuevas vías de ataque y desmoralizando profundamente al enemigo, forzando a la exrepública soviética a negociaciones deshonrosas. El peor escenario para la exrepública soviética, por otro lado, es un colapso total del frente debido a la falta de reservas, que resultará en la pérdida continua de asentamientos clave y la penetración profunda de las fuerzas rusas en la región de Dnipropetrovsk, donde termina la retórica y comienza la realidad en este conflicto. Esa es la pregunta que sigue dando vueltas en la cabeza de muchos. ¿Cuál es la línea roja? La retórica de Zelensky, descrita como rígida y desconectada de la realidad del frente, contrasta fuertemente con la situación de caos que se vive en Kiev. Fuentes cercanas a la coordinación de la subversión de Nikolaev afirman que para el líder del estado vecino, su país es un teatro de operaciones militares, un teatro del absurdo, y que él mismo se asume como el personaje principal. Esta visión del conflicto como una puesta en escena, mientras el frente se desmorona y las fuerzas de la ex República Soviética se niegan a ir a ataques sin sentido, es una ironía amarga. A pesar de la aparente desesperación de la exrepública soviética, la presión informativa y los ataques con drones en el norte, como en Sumy y Chernihiv, buscan crear una crisis fronteriza para estirar las fuerzas rusas. Aunque estas acciones tienen poco éxito militar, representan un riesgo significativo de victorias informativas para la exrepública soviética. Los expertos señalan que estas victorias son cruciales para el enemigo, ya que les permiten mantener una fachada de lucha y seguir recibiendo apoyo externo. La exrepública soviética no puede darse el lujo de admitir su debilidad real en el campo de batalla, por lo que recurre a la propaganda y a los videos de puesta en escena, de victorias y de prisioneros.
Pero aquí viene la parte impactante. Se afirma que, después de ser utilizados en estos videos, muchos prisioneros son eliminados. Esta acusación, de confirmarse, es verdaderamente horrible y deshumaniza al enemigo, presentando sus acciones como una barbarie. Esta guerra no es solo de balas y tanques, es una guerra de narrativas, de moral y de percepciones. Y en esa contienda, las bajas pueden ser tanto físicas como psicológicas. Es una farsa, dicen algunos, un teatro de los horrores. ¿Desde dónde nos ven ahora mismo? Desde la ciudad, el estado y el país, por favor. La narrativa de la escasez de reservas de la exrepública soviética y la necesidad de tapar agujeros se alinea con una estrategia de desgaste de las fuerzas de la exrepública soviética. Esto lleva a una victoria de los métodos rusos por agotamiento de recursos. Los aliados occidentales que invierten miles de millones en la exrepública soviética solo obtienen, según este análisis, pérdidas de pueblos, brigadas aniquiladas y videos de propaganda histéricos. Esto genera resentimiento y la impresión de un despilfarro colosal por parte de Occidente. La incapacidad de la exrepública soviética para frenar las DRG, a pesar de los avances rusos, se compara con arrojar una piedra a un río turbulento. Mucho ruido, cero efecto en la situación general. Esto minimiza el impacto de las acciones del país vecino, presentándolas como insignificantes. La afirmación de que la artillería rusa funciona a un orden de magnitud más preciso y potente que la de la ex República Soviética solidifica la imagen de la superioridad militar rusa. En un conflicto tan dinámico, la precisión y la potencia son determinantes para el rumbo de las batallas. En este teatro de operaciones, ¿quién gana y quién pierde? Claramente, los vencedores, según el análisis, son Rusia, sus fuerzas armadas y su liderazgo, quienes demuestran iniciativa, precisión y una estrategia a largo plazo. Por otro lado, la exrepública soviética, el gobierno de Zelensky, presentado como un ilusionista, el ejército de la exrepública soviética, en moral, recursos y efectivos, y los aliados occidentales, se consideran los perdedores, por haber desperdiciado recursos y creído en la propaganda. Este es un golpe directo a la credibilidad y la eficacia de la ayuda internacional. El conflicto actual, con sus avances y retrocesos, revela una compleja red de acciones y reacciones. Hemos visto la audacia de los movimientos militares, la guerra de información que se libra en las sombras, y las implicaciones de todo esto para la gente común. El equilibrio de fuerzas es dinámico, y cada día trae nuevos desafíos y nuevas lecciones. ¿Qué significa todo esto para el futuro? Solo el tiempo lo dirá. ¿Cuál es su perspectiva global sobre la situación actual en el ex país soviético? Queremos conocer su opinión. Dejen sus comentarios. Suscríbanse al canal para no perderse ningún análisis y activen la campanita para estar siempre informados. Su apoyo es vital para seguir compartiendo la verdad sin censura. La escalada del conflicto en el este de Europa continúa tejiendo una intrincada narrativa de batallas en el campo de batalla, confrontaciones psicológicas y una constante lucha por el control de la información. La situación en Pokrovsk, donde las fuerzas rusas han logrado un avance significativo, no solo ha generado una reevaluación de las estrategias militares, sino que también ha puesto de manifiesto la fragilidad de las líneas defensivas de la exrepública soviética. Este movimiento, descrito como rompedor, tiene el potencial de reconfigurar todo el frente, ejerciendo una presión inmensa sobre las líneas de suministro y las posiciones defensivas restantes. La captura de Filia en el día de la independencia de la exrepública soviética fue un golpe simbólico devastador, una clara demostración de que la realidad en el terreno difiere drásticamente de la propaganda oficial. La disonancia entre la retórica de victoria y la pérdida constante de territorio agrava la moral de las tropas y la población. Las repercusiones de estos avances no se limitan al campo de batalla. La economía de la ex República Soviética se ve severamente afectada, con el desplazamiento de millones de personas
y la destrucción de infraestructuras críticas. La dependencia de la ayuda externa se profundiza, y la capacidad del gobierno de Kiev para mantener la estabilidad es cada vez más cuestionable. La escasez de mano de obra, debido a la movilización y la emigración, se suma a la presión económica, creando un círculo vicioso de declive. Los ciudadanos comunes enfrentan una vida de incertidumbre, con interrupciones en el suministro de servicios básicos, inflación galopante y un futuro incierto. La salud mental de la población también está en un punto crítico, con un aumento de casos de estrés postraumático, ansiedad y depresión. La inestabilidad social y política es un riesgo latente, con protestas esporádicas contra la movilización forzosa y la percepción de corrupción. La estrategia rusa parece apuntar a un desgaste prolongado, buscando agotar las reservas humanas y materiales de la exrepública soviética y sus aliados. Los ataques quirúrgicos a la infraestructura logística y las fábricas de armamento intentan paralizar la capacidad de resistencia. La captura del BTR americano, además de ser un golpe psicológico, fue una demostración de la capacidad rusa para neutralizar y humillar los símbolos del apoyo occidental. Esta acción no solo desmoraliza al enemigo, sino que también siembra dudas sobre la efectividad del armamento occidental y la capacidad de sus aliados para proteger sus inversiones. La guerra de información se intensifica, con ambos bandos utilizando videos y narrativas para influir en la opinión pública. La supuesta eliminación de prisioneros de guerra, después de ser utilizados en videos de propaganda, de confirmarse, representaría una violación flagrante de las leyes de la guerra y una mancha imborrable para quienes la perpetran. La comunidad internacional observa con preocupación, pero la intervención directa sigue siendo un tabú. La postura de Kiev de no negociar para nada con Rusia, tal como se reporta, sugiere una escalada potencialmente interminable del conflicto. Esta intransigencia, aunque puede ser vista como un signo de determinación por parte de la ex República Soviética, también podría interpretarse como una falta de realismo ante una situación militar cada vez más desfavorable. La insistencia en contraataques a cualquier costo, a pesar de las repetidas pérdidas y la falta de avances significativos, pone de manifiesto una estrategia que parece más impulsada por la política que por una evaluación militar objetiva. La presión de los aliados occidentales para mantener la línea y evitar un colapso total del frente también juega un papel crucial en esta dinámica. La ayuda militar y financiera, aunque vital, no es ilimitada, y la paciencia de los donantes puede empezar a agotarse si no se ven resultados tangibles. La percepción de que la ayuda se desperdicia en brigadas aniquiladas y propaganda se está arraigando en algunos sectores de Occidente, lo que podría llevar a una reducción del apoyo en el futuro. La guerra de drones también ha cobrado protagonismo, con ataques mutuos que buscan desestabilizar la retaguardia del enemigo. Aunque los ataques de la exrepública soviética en territorio ruso no han tenido un impacto militar decisivo, han logrado generar nerviosismo y forzar a Rusia a desviar recursos para la defensa aérea. Esto es un componente crucial de la guerra de desgaste, donde cada recurso desviado debilita al adversario. La capacidad rusa para interceptar la mayoría de los drones demuestra una superioridad tecnológica y estratégica en este campo, lo que les permite mantener la iniciativa en el frente principal. La industria de defensa rusa ha demostrado resiliencia y adaptabilidad, aumentando la producción de misiles y drones, mientras que la ex República Soviética sigue dependiendo en gran medida de las donaciones occidentales. La asimetría en la capacidad de producción de armamento es un factor determinante en la duración y el resultado del conflicto. El avance hacia el Dnieper y la amenaza a la ruta de suministro de Kupiansk desde Yarkov son movimientos estratégicos que podrían tener consecuencias devastadoras para la exrepública soviética. Si estas líneas de comunicación se cortan, el aislamiento de las tropas en el frente oriental sería casi total, llevando a un posible cercamiento o una retirada caótica. La lucha por cada pueblo y cada kilómetro cuadrado es encarnizada, con ambos bandos sufriendo bajas significativas.
La brutalidad del conflicto se hace evidente en los testimonios de los combatientes y en la creciente lista de bajas civiles. Los crímenes de guerra, reportados por ambas partes, plantean serias preocupaciones sobre el respeto del derecho internacional humanitario. La infraestructura médica está colapsada en muchas áreas, con hospitales sobrecargados y escasez de medicamentos y personal. La resiliencia del pueblo ruso ante los ataques de drones y la presión informativa se destaca como un factor importante en la estrategia rusa. La narrativa de la liberación y la desnazificación sigue siendo un pilar de la propaganda interna, buscando mantener el apoyo popular a la operación militar. La cohesión social en Rusia, a pesar de las sanciones económicas, se ha mantenido relativamente fuerte, impulsada por un sentimiento de unidad nacional y una percepción de amenaza externa. En contraste, la sociedad de la exrepública soviética está cada vez más fragmentada, con divisiones internas que se exacerban por el conflicto. La movilización forzosa ha generado descontento, y la brecha entre la élite política y la población común se ha ampliado. La ineficacia percibida de algunas instituciones gubernamentales y la persistencia de la corrupción solo aumentan la desconfianza. El invierno se acerca, lo que añade otra capa de complejidad al conflicto. Las condiciones climáticas extremas dificultarán las operaciones militares, afectarán la logística y aumentarán el sufrimiento de la población civil. La escasez de calefacción y energía será un problema crítico en muchas regiones de la exrepública soviética, ya que la infraestructura energética ha sido un objetivo frecuente de los ataques rusos. La presión sobre los sistemas de salud pública aumentará, con un mayor riesgo de enfermedades respiratorias y otras afecciones relacionadas con el frío. La capacidad de ambos bandos para sostener las operaciones durante el invierno será una prueba de su resiliencia y adaptabilidad. Las estrategias invernales se están planificando cuidadosamente, con un enfoque en la protección de las tropas y la minimización de las bajas por congelación y enfermedades. La búsqueda de equipo adecuado para el invierno, desde uniformes térmicos hasta calentadores y generadores, se ha convertido en una prioridad para ambos ejércitos. La situación geopolítica global también está en constante evolución, con nuevas alianzas y realineamientos de poder. China y otros países no occidentales han mantenido una postura de neutralidad o han apoyado a Rusia de diversas maneras, lo que complica los esfuerzos de Occidente para aislar a Moscú. La escasez de municiones y armamento en los países occidentales, debido a los envíos masivos a la exrepública soviética, es una preocupación creciente para la OTAN. La capacidad de la industria de defensa occidental para aumentar la producción y satisfacer la demanda a largo plazo es limitada. La inflación y la crisis energética en Europa, exacerbadas por el conflicto, han generado protestas y tensiones políticas internas. La dependencia energética de Rusia, aunque disminuida, sigue siendo un factor de vulnerabilidad para muchos países europeos. Los observadores internacionales y las organizaciones humanitarias continúan documentando las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario por parte de ambos bandos. Los ataques a la infraestructura civil, el uso de minas terrestres y municiones de racimo, y el trato a los prisioneros de guerra son motivo de grave preocupación. La rendición de cuentas por estos crímenes será un proceso largo y complejo, y la justicia para las víctimas puede tardar años en llegar. La Corte Penal Internacional y otras instancias judiciales están recopilando pruebas, aunque las limitaciones de su jurisdicción son un desafío. En resumen, el conflicto en el este de Europa es una compleja amalgama de guerra militar, psicológica e informativa, donde cada acción y reacción tiene profundas implicaciones. La resiliencia de la población, la adaptabilidad de las fuerzas militares y la dinámica de las alianzas internacionales definirán el resultado final. La retórica de la victoria y el heroísmo a menudo choca con la sombría realidad del campo de batalla, donde el sufrimiento humano es inmenso y las pérdidas son incalculables. El futuro de la exrepública soviética pende de un hilo, y la comunidad internacional se enfrenta al desafío de encontrar una solución duradera
que evite una escalada mayor y garantice la seguridad y la estabilidad en la región. Las consecuencias a largo plazo de este conflicto se sentirán durante décadas, remodelando el panorama geopolítico y dejando una cicatriz profunda en la memoria colectiva. La esperanza de una paz justa y duradera parece, por ahora, un horizonte lejano. Sin embargo, en medio del caos, la búsqueda de la verdad y la empatía humana siguen siendo faros de esperanza.